Hola, soy Alberto Camoira. En este vídeo vamos a estudiar los flujos de diseño que propone la suite de edificación de Autodesk, particularmente el paso de archivos de Inventor a Revit. La idea de partida es que cada vez más arquitectos e ingenieros creen que los proyectos de edificación se realizarán en BIM. Este vídeo es interesante para los fabricantes que realicen productos destinados a la edificación, caso de mobiliario, de carpintería, equipos para aire acondicionado, fontanería, elementos de iluminación, sistemas contra incendios, etc. Tenemos en pantalla una sesión de Inventor. En ella, un mueble estantería completamente diseñado en 3D, paramétrico. De hecho, una prueba es que el componente central es una pieza de chapa plegada que podemos abrir en paralelo y que podemos preparar directamente para mandar a máquina mediante su vista desarrollada. No será una tarea que realicemos en este caso, pero sí nos sirve para contemplar que un producto diseñado en detalle en Inventor vamos a poder transferirlo como librería a Revit integrable dentro de un proyecto de edificación. Para ello utilizaremos la función de convertir este componente en una familia BIM y en el proceso de exportación tendremos que asignar propiedades de descripción, de denominación, punto de origen, incluso una clasificación. En este caso tenemos las propiedades de pieza, una clasificación de componente para que sea transferible después al contexto de Revit. El proceso de inserción de una familia en un modelo de Revit pasa primero por su carga en el proyecto. Esa carga supone una copia del componente para que esté disponible en todo momento y en una segunda fase, la inserción como tal, que según como haya sido diseñado o configurado, tendrá diferentes posibilidades de posicionamiento o de acomodo en el contexto del edificio. En este caso, la estantería la estamos posicionando mediante el botón espacio, estamos haciendo giros sobre el suelo para que se pueda asociar a la pared, aunque esta disposición se podría configurar para que leyera las paredes de forma automática. Otro ejemplo de inserción lo podemos tener con este pequeño parque infantil. Ahora se ve en la sesión de Inventor y pasando por el proceso de conversión en archivo BIM, siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior, podemos conseguir que este parque se pueda incorporar en el contexto del proyecto de Revit. Una vez que se asignan las condiciones previas, se acepta los cambios y se convierte en el archivo ADSK que finalmente leeremos desde Revit. Igual que en el caso anterior, se hace en primer lugar la carga de la familia para posteriormente insertarla en el contexto del edificio. Igual que en el caso del expositor, mediante el botón espacio se podrá rotar su ubicación inicial y conseguir una posición más acorde contra el suelo.
Los modelos que hemos visto eran productos que no estaban publicados en ninguna web. Sin embargo, existe un portal, sig.autodesk.com, donde muchos fabricantes de diferentes sectores publican diversas familias para poder integrar en proyectos de edificación. En este ejemplo de accesos podemos ver el portal de algunos fabricantes que mostrarán una colección de productos convertidos en diferentes formatos, en este caso como formato principal el de familia Revit, con todas las propiedades y descripciones necesarias para que ese elemento participe de un proyecto. El objetivo será que esa información aparezca finalmente en los reports, en la lista final de elementos utilizados y que por tanto ayude tanto a la definición del proyecto como tal, como a la elaboración de presupuestos. Sobre este edificio que se muestra en pantalla, vamos a estudiar la inserción de elementos sanitarios y con ellos contemplaremos uno de los elementos más llamativos y más interesantes de la aplicación o la utilización de familias dentro de Revit. Para un mejor aprovechamiento de las familias en Revit, los componentes, por ejemplo, asociados al diseño de un servicio, disponen de conexiones de tubería que permiten la integración de servicios de agua fría, agua caliente, saneamiento. Estos elementos o iconos que se muestran colgando de este lavabo indican accesos de conexiones de tubería. Vamos a hacer la prueba integrando un elemento más en el modelo, similar al que ya está presentado colgando de la pared, y utilizando precisamente esas conexiones de tubería que tenemos, vamos a diseñar el tubo de saneamiento. En este caso se muestra un error debido a no poder controlar correctamente el sentido o incluso la elevación de las tuberías. Nos vamos a cambiar a una vista en sección en la que podremos trabajar con más comodidad. Desde la conexión preestablecida para este urinario lo que vamos a hacer es lanzar un tramo de tubería de PVC según la especificación que ya está conformada en el proyecto y vamos a intentar conectarla con el tubo en pendiente que está en la parte inferior. Ese tubo en pendiente nace del urinario que ya estaba diseñado anteriormente. En la conexión se produce una integración automática de los componentes accesorios, en este caso una T, y vamos ahora a contemplar el resultado haciendo una ocultación de los elementos de edificación que nos están impidiendo visualizar ese enrutamiento. Por un lado la pared y por otro lado el suelo. Podremos eliminarlo de la vista puntualmente para conseguir interpretar cuál ha sido el trazado de tuberías que se ha realizado a partir de esos elementos. En este caso nos faltaría la introducción del sistema de agua fría por la parte superior del urinario. En paralelo lo que podemos ver es una de las consecuencias, y es que se puede generar una tabla de resultados, una tabla de planificación que contabilice, por ejemplo, para el caso particular, los tramos de tubería utilizados en esta instalación. Aunque sea pequeña, nos sirve como ejemplo de cuál sería el planteamiento de extracción de datos. En este caso elegiremos el parámetro de longitud y el parámetro de tipo asociado al componente que estamos introduciendo. Y el resultado de la tabla nos mostrará la longitud del tramo cortado de tubería, así como la descripción del componente participante
del enrutamiento. Estas tablas de planificación se pueden modificar, se pueden personalizar para incorporar, por ejemplo, líneas de resultado que nos permitan hacer un sumatorio total de longitudes de tramo de tubería o la contabilización de unidades. Vamos a ver en este caso la inserción de elementos de iluminación en la parte frontal de este edificio para contemplar diferentes aspectos. En este caso, usando propiedades comunes de Revit o incluso de AutoCAD, podemos hacer una copia del componente para trasladarlo a diferentes lugares. En todo caso, lo relevante es que estos componentes que se han insertado disponen de diferentes conexiones. En este caso, la más importante es la conexión eléctrica, a la que se suma el hecho de que como familia dispone de una red fotométrica que establece los parámetros de iluminación de este elemento. Con él, con ella en este caso, podemos hacer una definición correcta de qué tipo de iluminación va a proporcionar. Estas farolas integradas van a proporcionar una determinada luz al edificio. Si observamos en la vista de renderizado, podemos contemplar cuál es la implicación de las luces en el entorno. Este sería un resultado gráfico básico de la aportación de luz por parte de las farolas. Vemos ahora un ejemplo similar aplicado en el caso de sistemas de aire acondicionado. Sobre el techo falso que acabamos de mostrar y en una vista llamada de techo reflejado, insertaremos uno de los componentes familia, en este caso un equipo difusor, que se posicionará aprovechando la retícula que simula el techo existente. Cada uno de esos elementos deberá configurarse con un caudal de aportación y todos ellos tendrán conexiones, todas las conexiones pertinentes, tanto la propia del conducto de aire como las conexiones de sistemas hidrónicos y la conexión eléctrica. Todo ello con el objetivo de representar todos los sistemas que específicamente sean necesarios para su buen funcionamiento y participar, si cabe, en el cálculo de cargas térmicas, definición de circuitos y potencia consumida, sistemas de tuberías, etc. Sobre este modelo vamos a hacer una ocultación del techo para contemplar un borrador, una primera representación de conductos primarios de aire acondicionado. En este caso lo que vamos a hacer es extraer una tabla de planificación que nos permita mostrar la contabilización de difusores utilizados en esta instalación. Evidentemente, en paralelo se podría extraer una tabla relacionada con los propios conductos, pero para diferenciarlo del caso anterior de sanitarios vamos a utilizar una tabla de contabilización directa. La particularidad en este caso es que como estamos utilizando componentes de un fabricante, la tabla final nos va a mostrar el nombre o nos va a mostrar la información que específicamente nos interese representar de ese componente.
Cambiamos de tipo de producto y vemos el caso de la inserción de elementos de mobiliario. Vamos a buscar un sofá parametrizado. Lo insertaremos en uno de los recintos y en una de sus variantes aprovecharemos para cambiar su tipo, por tanto su variante dentro de la familia, y así mostrar alguna peculiaridad del uso de los elementos de Revit. Aprovechamos para insertar un televisor plano que, aunque no tenga específicamente una intervención directa en circuitos eléctricos, sí podría disponer de ese conector eléctrico que le permitiera vincularse a alguna de las tomas de corriente situadas en la pared. Esa toma de corriente sí que estaría participando de una instalación de potencia. Como último ejemplo de componentes extraídos de Autodesk, integraremos dentro de esta última habitación un púlpito de control con varias pantallas para después integrar unas sillas en las que se acomodarían los operarios. En la inserción se utiliza el botón espacio para girar el componente y asociarlo a una posición coherente dentro del recinto, y lo podremos posicionar mediante un desplazamiento con el ratón o con el comando mover que integra Revit. En todo el listado de componentes existente, elegimos una silla de oficina que insertaremos 2 veces en diferentes orientaciones. Y con ellas remataremos la composición que queríamos para esta habitación. Si necesita aplicar este proceso a sus productos, no dude en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias.